Decíamos que íbamos a hablar de la pieza, y la pieza es un TVO de ambientación histórica. Muchas veces en distintos festivales, eventos, por ejemplo pasaba en la Semana Negra, hemos hablado del límite de la novela histórica, que sería extensivo al límite del cómic histórico, de cualquier obra de ambientación histórica, en el sentido de que, claro, que uno tenga una determinada ambientación donde tenga que ser más o menos riguroso en el dato, no implica que no puede tomarse todas las libertades que quiera para utilizarlo meramente con escenario y hacer una historia totalmente de ficción, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Pero es que además, dentro de, como hablamos al principio, de esta trayectoria veloz de publicar un montón de cómics, por suerte, que te ha permitido tocar un montón de campos también diferentes y de géneros distintos, donde parece que te encuentras especialmente cómodo en todos. O sea, no te has encasillado en, pues, hecho de todo, pero sobre todo hecho terror, hecho de todo, pero hecho sobre todo thriller. Sí que, por ejemplo, se nota que controlas muy bien las herramientas del género, en este caso puede ser del thriller, incluso del thriller bélico. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cómo surge la pieza? Pues la pieza en este caso es curioso porque no surge de una idea mía, surge de Rafa, que es el dibujante, Rafa Vargas. Él dice, bueno, pues se van a cumplir 80 años de que Picasso dibuja el Guernica, o pinta el Guernica, y se lo encargan, ¿no? Es un encargo que le hace el gobierno de la República, pues para mostrar la barbarie del fascismo y tal. Entonces él hace el mural, dice, coño, pues es el 80 aniversario, podríamos hacer algo, ¿no? Y a mí se me ocurre esta historia, me empiezo a documentar un poco de cómo había sido el surgimiento del Guernica, qué problemas había tenido, y me encuentro con unas declaraciones de un general fascista, que era Queipo de Llano, sí. Y me encuentro con unas declaraciones en las que él responde a unas acusaciones que lanza Picasso desde Nueva York, y lo insulta, lo pone verde, le dice de todo, le dice que se va a morir en el exilio, que no lo va a recordar nadie, que es un pintamonas, que todas estas cosas. Entonces yo digo, bueno, pues voy a llevarlo un poquito más allá, que él, cuando sale de esta bronca, va a montar un pequeño comando que se van a encargar de ir a París, porque en ese momento el Guernica está en París, que el Guernica viene de hacer una ronda por varios países y para unos meses en París, y manda tres soldados, un capitán y 2 soldados a París, a intentar robar el Guernica para luego organizar una quema pública de la obra. Bueno, ya lo comentaste, es que coges como némesis, digamos, en este caso, como motor de la historia, a Queipo de Llano, un personaje que evidentemente es ficción, pero pudo perfectamente no haberlo sido, ¿no? Quiero decir que encajaba bastante bien con lo que conocíamos del personaje. Loco, o sea, sí, era un auténtico megalómano. Sí. Ahora en Twitter sería muy peligroso. O sea, poniendo... No, pero él ya utilizaba, todas las noches daba arengas desde Radio Sevilla, ¿no? Todas las noches. A las 10 de la noche se entraba en Radio Sevilla y empezaba a lanzar una arenga todos los días, y decías, hostia, este tío es un enfermo. Otra de las figuras históricas que tienes que retratar en el cómic, por supuesto, es Picasso, ¿no? Ese Picasso un poco egocéntrico, un poco cascarrabias. Cuéntanos un poquito cómo profundizaste en el personaje y cómo sacaste tu Picasso. Viendo alguna entrevista que había por ahí de la última etapa, leyendo mucho material sobre Picasso, pero a mí me interesaba mostrar un poco, claro, es un álbum y teníamos cerrado un formato álbum en el que tú tienes un número de páginas muy concreto, entonces tienes que como que ir muy rápido para contar las cosas, ¿no? Y a mí me gustaba, digamos, hacer hincapié en ese genio al que le dicen como solución, porque roban una de las partes del Guernica y le ofrecen como solución copiarse a sí mismo, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿cómo me voy a copiar a mí mismo? Yo lo haría mejor ahora, ¿no? Entonces, pero si lo haces mejor, se van a dar cuenta de que no es la obra, ¿no? La obra ha sido robada, ¿no? Y era un poco el profundizar un poco en eso, ¿no? En qué le puede pasar al genio que le dicen que se copia a sí mismo. Casi has empezado a contestar la siguiente pregunta, ¿no? Pero el cómic es un medio donde el formato imperante dominante pues más ha afectado muchas veces a las historias que se han contado, o a cómo se han contado, o cómo han podido contarse demasiado. No hay que más que mirar por la época de las revistas, cómo tenían que ser planificadas las historias. Pero ahora que hay un momento de comidiversidad total, y también parece los formatos, salvo evidentemente el de revista y demás, están todos coexistiendo perfectamente. Yo cuando leía la pieza tenía la sensación, fíjate,
de que no era el formato que pedía en un principio, no por el formato de álbum ni por el dibujo de Vargas, que él lo agradecerá porque sabemos que es un dibujante un poco lento por lo general, pero claro, parece como que a ti se te quedaron muchas cosas que son apuntas. Tengo la sensación de que, como siempre, hay mucha documentación que se queda fuera, porque aquí se te ha quedado demasiadas cosas fuera. Cuéntanos un poco si en el formato te parece que es el que tenía que ser o hubiera sido mejor otra cosa. El tema es que nosotros, en cuanto lanzamos el dossier, rápidamente Córdoba de Panini me dice: he visto que has subido una imagen de esto, deja de moverlo que lo quiero yo, ¿no? Entonces nosotros lo firmamos con Panini y a la vez, como Panini nos deja negociar libremente los derechos en tal, lo cerramos con una editorial en Francia, ¿no? No una compra de licencias, sino una venta directa, la producción para 2 idiomas, pero con dos editoriales distintas. Y es la francesa la que nos marca el tamaño exacto del tal, ¿no? Esto tiene que ir en X páginas y no te puedes salir de ahí. No, pero necesito un pliego más, ¿no? Luego mucha gente dice: esto con un pliego más hubiese quedado de puta madre. Y digo, ya. Sí, yo también lo pienso, ¿no? Incluso lo llegamos a pedir, pero era como: no, esto es lo que está establecido y tiene que ir así y tal. Y sí que es verdad que te puede dar la sensación de que hay determinados momentos, sobre todo al final, que está como apurado, ¿no? Y es como, bueno, pero... No, pero bueno. A mí es algo que me pasa, ¿eh? Sí, pero ya ha quedado claro, ha sido los franceses, porque yo estaba pensando, en España que más o menos te deja medio elegir el formato con bastante más facilidad, no entendía muy bien, pero bueno, claro, para allí sí que es una imposición de mercado muy grande, porque el mercado mueve más y porque marca por tanto más las formas. En Panini les da un poco igual, quiero decir, nosotros cuando hicimos El espíritu del escorpión, que es la obra anterior a esta que sacamos con ellos, nosotros firmamos por contrato que era una obra de 80 páginas y es una obra de 144, es decir, o sea, que realmente les dio igual el hecho de decir: pues viendo el resultado me da igual, haz lo que quieras, ¿no? O sea, seguida hasta lo que ocupe. Pues cada 2 meses les escribíamos y les decía: igual son 12 páginas más. Sí. Venga, tira para adelante. Igual son otras 12. ¿Hay una pregunta? A colación del espíritu del escorpión, trabajaste con Pablo Caballo, que a mí me parece maravilloso, me parece una pasada. A mí también. Y eso es lo que quería preguntarte, que hablases un poco, porque bueno, tiene un estilo bastante particular, pero que en realidad a mí me parece que queda estupendo, y más para un cómic como el que se trataba. El Pablo tiene algo muy bueno, que es que tiene muchísimo estilo, muchísima personalidad en cuanto al tal, y luego tiene algo que yo creo que le pone ruedas un poco a sí mismo, que es tremendamente perfeccionista. O sea, Pablo, yo he visto las primeras páginas del Escorpión, yo he visto como 15 versiones diferentes. 15 versiones del inicio, incluso de cómo narrar el inicio. Ahora te hago esta propuesta, ahora te hago esta otra propuesta, ahora te hago esta otra propuesta. Y realmente yo alucinaba, porque yo había días que me levantaba por la mañana. Él aparte del cómic, trabaja en un almacén y se despierta a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana me mandaba mensajes. Le estaba dando vueltas a esta página, le estaba dando vueltas a esta otra, y te la mandaba acabada, ¿no? Entonces decías: hostia, tío, ¿qué haces, no? O sea, ¿cómo tal? Y luego, o sea, era eso, a las 5 de la mañana, y a las 6 cogía el metro y se iba a currar, ¿no? Y se pasaba allí 8 horas, volvía y seguía metido en el cómic, ¿no? Pero bueno, es un tipo que lo vive todo con muchísima intensidad, todo, y creo que se ve en el cómic, ¿no? El cómic es un cómic que, si hay que definirlo de alguna manera, es un cómic intenso. O sea, el espíritu del escorpión es eso, es intensidad pura, ¿no? Y entonces creo que se nota y tal. Yo estoy muy contento con ese trabajo. Me tatué una frase. Y sobre el dibujante de la pieza, sobre Vargas, porque Vargas, bueno, tiene un carácter distinto, pero aquí en este caso la historia, como dice, surge un poco de él. Estaría, me imagino, bastante involucrado. Y me gustaría saber algunas cosas gráficas, si son casualidad, si las decidió él, si se las apuntaste tú, por ejemplo. Él tiene un estilo realista, luego a veces es fácil encontrar actores o actrices detrás de los personajes. Paz Vega quizás sería la opción más clara, que la chica prota se parece bastante. Sí que hubo un casting. Exacto. ¿Pero lo hiciste tú o lo hizo él? No, lo hizo Rafa, porque era como que pues él decía: bueno, pues yo veo un poco a esta gente o a esta tal. Yo decía: bueno, pues a mí no me disgusta, ¿no? ¿Y qué más estaba en ese casting?
Pues no recuerdo bien, pero estaba Macarena Sí. Álvarez o González, nunca me acuerdo del tal, pues un poco actrices en esa edad y tal. La curiosidad de Rafa es que trabaja en tradicional, pero en tradicional como hace un montón de años. O sea, él trabaja en A3 y en A3 lo escanea y lo pega y tal. Y eso es un trabajo que lo ha hecho todo José, el colorista, que ha sido colorista, pero ha sido muchas más cosas en todo el proceso del cómic. Ha sido psicólogo, ha sido de todo. O sea. No recuerdo el otro día qué autor fue, pero me hizo gracia el comentario, creo que fue Fidel en la charla con Ángel, que decía, bueno, es que la guerra civil casi es ya un género, ¿no? Pero en este caso este cómic es bastante curioso, porque a los que les parezca eso cierto y se acerquen a él movidos precisamente por esa temática, se van a encontrar una historia de ficción muy correctamente ambientada, con todos los esquemas de este tipo de historias, pero al que no le va a molestar en absoluto, porque en realidad se va a encontrar un thriller que es la historia de robar el Guernica en ese momento, como podría haber sido de robar un cuadro de Velázquez en la época de Velázquez, ¿no? Entonces creo que sale muy bien airoso en esa intersección. Sí, había alguna de las reseñas que hicieron del tema del cómic, ¿no? que hablaban de eso, ¿no? De que el que espere que es un cómic sobre la guerra civil y no lo lea por eso, se puede estar perdiendo algo que realmente no lo es. Es decir, esto es un thriller que tiene un punto de partida en un momento determinado, que nos viene muy bien para arrancar la historia, pero que no es un cómic sobre la guerra civil, ¿no? O sea, digamos que es una parte del contexto, pero no es una parte fundamental de la trama. Y uno de los temas que más suelen salir cuando hablábamos de esto que te decía al principio, de las fronteras, los límites, ¿no? Que yo creo que son infinitos, de la novela histórica, del cómic histórico, es la respuesta de la gente más cercana a ser historiadores o demás. Es que, claro, me he leído este cómic, pero es que la casa aquella que dibuja sí que existe, pero la puerta era azul y no verde, menudo inútil. O no puede ser que este tío en realidad diga que esto lo hizo en Sevilla, lo hizo en Granada, menudo analfabeto. ¿Os habéis encontrado alguna respuesta furibunda de alguien? No, realmente no hubo nadie que nos dijese, pues es que Picasso no tenía tan mal carácter. Sí, ese tipo de cosas. O sea, no ha habido eso, pero sí que ha habido, por contra, algo que me sorprendió muchísimo, que salieron un par de reseñas en YouTube en la que el que estaba haciendo la reseña lo daba por un hecho histórico que no se conocía. Y yo decía, hostia, macho, si esto hubiese pasado en realidad, sería conocido, ¿no? El momento en que los fascistas intentaron robar el Guernica y entonces pasó esto. Pero eso pasa mucho, eso lo decía, lo dijo también en Gijón Gisbert Haeps, ¿no? Dices, bueno, pues salió Aníbal con 400 caballos o 400 elefantes y dicen, bueno, pues tú dices, salió en formación de 4, llevaban todos unos ribetes dorados, los jinetes iban los más altos, o sea, das un montón de datos, pues como que mucha gente tiende a pensar, de verdad, hay mucha gente que piensa que Julio César tenía un criado que se llamaba Claudio. Digo, entonces, que ahí la frontera es una de las cosas que tiene la novela histórica, o el cómic histórico, que mucha gente lo da precisamente por el rigor. Sí, pero me sorprendió, ¿no? Porque quiero decir, ostras, es que sería como conocido, como muy conocido, ¿no? El hecho. Sí. ¿Algún proyecto más con Vargas o así similar? Estamos haciendo ahora un western más clásico para seguir haciendo género, porque además a él le gusta mucho el rollo de género. Y estamos haciendo un western sobre unos barcos que llevaban esclavos de un lado de la orilla del río Mississippi al otro para, digamos, escapar, ¿no? de la persecución. Y estamos un poco en ese momento de que estamos terminando las páginas para montar un dossier y para empezar a moverlo por editoriales y tal. Y estamos el mismo equipo. Está José también haciendo el color. Y estamos ahí. Tenemos 4 páginas terminadas, estamos con la portadilla y para empezar a moverlos. Bueno, pues como decía Germán antes, tenemos que irnos para la recepción del ayuntamiento. No le voy a preguntar por sus proyectos, más que esta pregunta sobre Vargas, porque os puedo garantizar que tiene como 275, o por lo menos de los que haya yo podido ver. Es una máquina haciendo guiones, pero también haciendo proyectos, que es el primer paso.
y seguro, bueno, algunos de hecho me consta porque los editaremos nosotros en Dolmen, pero me consta que para el año que viene y para el siguiente vas a tener un montón de novedades que ya están aprobadas y acertadas, o sea que aquí no las irás contando, ya podremos hablar de ellas en un futuro cercano. Pues lo dicho, los TVOs está bien que hablemos de ellos, pero lo guay es comprarlos y leerlos, y si no, por lo menos leerlos, así que ya sabéis, La pieza de Fernando y Vargas, que por la tarde estarán arriba a la venta y seguro que os los firma cuando lo tropecéis por ahí y se lo pidáis encantado, así que nada, me alegro de haberte tenido por primera vez, seguro no la última en Avilés, y bueno, sigues por aquí todavía unos días. Vale, gracias. Bueno, pero la última cosa es al final, ¿no? Sí.